Muy bien, voy a hacerles una explicación rápida de lo de introducción a la ciberseguridad. Espero que no dure mucho este video. Como siempre, lo mejor es leerse el material que viene en la plataforma. Ahí todo sale muy bien explicado. Eh, Capítulo uno. Primero se definen qué son datos personales. Bueno, ¿qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es la protección del sistema y los datos conectados a la red. Recordemos que ciberseguridad no es solamente cuando nos roban los datos, sino cuando protegemos también la infraestructura de una empresa. Por infraestructura me refiero a infraestructura tecnológica, bueno, inclusive física, porque hay ataques que buscan, que lo que tratan de hacer es que se dañen ciertos elementos, motores, cosas así, ¿verdad? Dependiendo, no solo robar información, sino toda esa infraestructura también que tenga una compañía. Nosotros tenemos dos identidades, una en línea y otra fuera de línea. La que es fuera de línea es la que todas las personas que nos conocen físicamente saben de nosotros, saben cómo nos vemos, cómo vestimos, nos reconocen, tal vez saben nuestro nombre. Esa es la identidad fuera de línea. Y en línea tenemos otra identidad, que es la identidad que tenemos que tratar de proteger, que es la que debemos revelar la menor cantidad de información posible. ¿Por qué? Porque los atacantes, los ciberdelincuentes, buscan esa información para acceder a nuestras cuentas y a nuestros datos. Por eso es importante no compartir tanto de esa información en línea. ¿Ok? Como por ejemplo que yo comparta mi número de cédula, eh, no sé si yo comparto, por ejemplo, los nombres de las mascotas o mi fecha de nacimiento, cosas así. Todas esas cosas son insumos para un atacante para recabar información y poder ejecutar algún ataque, porque nosotros usualmente, por ejemplo, utilizamos ese tipo de cosas para las contraseñas que utilizamos en nuestras cuentas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, con esos datos que compartimos, porque ¿dónde están sus datos? Una vez que nosotros subamos algo a internet, nosotros no tenemos control sobre eso. Si usted subió una foto, si usted subió, no sé, un post, un tweet, lo que sea, en el momento en que usted lo subió a internet se hizo público y no tenemos control sobre eso. O sea, no sabemos qué van a hacer las otras personas sobre eso, independientemente de que haya un marco legal o algo así. eh, Nosotros no sabemos qué vayan a hacer las personas con eso. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Eh, los delincuentes tienen tres tipos de datos como, como objetivo, digamos. Un objetivo son los datos personales. Eh, Tener nuestros datos personales les podría dar acceso a ellos a las cuentas que nosotros tengamos. Podrían hacerse pasar por nosotros y solicitar servicios a nombre de nosotros. No sé, podrían sacar una tarjeta de crédito, podrían solicitar una cuenta en X lugar, este, registrarse como si fueran nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los datos personales, ¿verdad? Y estos son uno de los tipos de datos que los delincuentes atacan. Los otros datos son los datos de la organización, de las organizaciones. Como qué tipo de datos personales de digamos, de los trabajadores de la organización, de la compañía, intelectuales, financieros. este, a esto nos referimos, por ejemplo, con alguna patente que ellos agarren o algún secreto de la compañía o no sé, que estemos desarrollando un nuevo producto y ellos vean el prototipo o algo así. A ese tipo de datos me refiero. Internet de las cosas, ¿verdad? Y el Big Data. Que Internet de las cosas ya los vimos anteriormente, que era el IoT y cómo generaba tantos datos. Todos estos datos también pueden utilizar los ciberdelincuentes pueden utilizarlos también. Hay tres aspectos muy importantes para la protección, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad es, bueno, privacidad, o sea que solo la gente que tenga que accesar a algo lo puede accesar. Entonces, que por ejemplo, que si están los datos de los trabajadores, de los colaboradores, que solo los de recursos humanos puedan verlo. Por ejemplo, porque alguien que esté en ventas tal vez no tenga que ver eso. Eh, Integridad es
que no se cambie la información. O sea, que si yo mando un archivo a una persona, que ese archivo en el transcurso de que va a donde esa persona no cambie, no le agreguen ni le quiten nada. Eso es la integridad. Y la disponibilidad es que la información sea accesible, o sea, que cuando alguien ocupe accesarla, pueda accesarla, que no tenga problemas para accesarla. Aquí lo que vienen son dos ejemplos de compañías a las que o que sufrieron alguna violación a la seguridad, las PAS y Vitex. Eh, Básicamente fueron compañías, digamos, que sufrieron una violación a la seguridad y por culpa de eso su reputación cayó mucho. Entonces veamos que no es solamente que se roben nuestros datos, que se roben nuestro dinero, sino también como en una compañía que es afectada por este tipo de situaciones, también su reputación va a caer, porque la gente ya no va a confiar en esa compañía, ya la gente va a pensar, bueno, si yo meto mis datos personales ahí, esta compañía no está teniendo cuidado con eso, se los pueden robar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, a una compañía no solo le afecta la parte económica, digamos, sino también la parte de la reputación que al final le va a terminar afectando económicamente, porque si a mí me roban los datos personales, no sé, me sacaron la plata al banco y listo. Pero si a una compañía le sacan la plata al banco, no es solo que le sacaron la plata al banco, es que la gente ya no va a creer en esa compañía, ya no va a pensar que están los datos de ellos seguros ahí. Entonces, por eso las compañías, digamos, las organizaciones tienen que tener muchos más cuidados. Eh, Hay tres tipos de atacantes. Los hackers de sombrero blanco, hackers de sombrero gris y hackers de sombrero negro. Los hackers de sombrero negro son los que, por ejemplo, buscan hacer algún daño, tener algún beneficio propio con eso que están atacando. Por ejemplo, una persona que me ataque a mí para robarme la plata al banco y pasarse la cuenta de la persona. Por ejemplo, una persona que ataque a una compañía para robar los datos de la compañía o encriptar los datos de la compañía y que no los puedan accesar y cobrar un rescate, o busca dañar los equipos de red de la compañía para que no pueda funcionar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Un hacker de sombrero blanco es más bien un hacker bueno, es un hacker que las compañías contratan y les dicen, bueno, atáqueme a mí, a mi compañía, y dígame qué fallas tengo en la seguridad. O sea, es un hacker que las compañías contratan para que ataquen e informen sobre las vulnerabilidades que pueden tener. Entonces, los hackers de sombrero blanco atacan, pero cuando atacan no hacen nada malo, sino que más bien es como para descubrir las fallas o vulnerabilidades que hay en la seguridad y reportarlas a la empresa y que ellos puedan corregirlas. Y los hackers de sombrero gris es como algo entre los blanco y el negro, ¿verdad? Por eso se llama gris. Esto es cuando eh, un hacker hace un ataque, pero tal vez hizo el ataque y no le interesaba la compañía. Entonces, por ejemplo, hizo un ataque a una compañía como por curiosidad o no sé, pero hizo el ataque. Y cuando hizo el ataque, publicó las vulnerabilidades de la compañía. O sea, a la hora de publicarlas, tanto la compañía como otros atacantes vieron las vulnerabilidades. A pesar de que el sombrero gris no sacó ningún beneficio de eso, digamos, se dice que es medio medio, ¿verdad? Medio blanco, medio negro, porque le dio la información a los dos por igual, no sé si me explico. O un hacker de sombrero gris también puede ser una persona que ataca una compañía, ve las vulnerabilidades que tiene y le vende esa información a un hacker de sombrero negro, por ejemplo, que sí se va a meter a esa compañía a dañarla. Eso sería un hacker de sombrero gris. Y amenazas tenemos las internas y las externas, ¿verdad? Las externas, bueno, las internas más bien son más difíciles de proteger porque pasan dentro de la misma compañía. Por ejemplo, en una compañía si alguien se quiere robar algo, un ladrón, digamos, no hablando digitalmente, sino un ladrón se quiere robar algo, es más fácil si ese ladrón ya es parte de la compañía, porque ya va a tener acceso a ciertas cosas. En cambio, alguien de afuera no. Igual pasa con la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque, digamos, si es un empleado de la compañía el que quiere introducir algún malware en la red, ya va a estar dentro de la compañía, ya va a tener una computadora probablemente
conectada a la red de la compañía, entonces puede hacerlo más fácil que una amenaza externa. Entonces las amenazas internas, digamos, son más difíciles. Por eso es que en la mayoría de los lugares se crean perfiles de usuario y cosas así, digamos, por ejemplo. O no todas las personas pueden acceder a todos los lugares de la compañía, por ejemplo. Por ejemplo, el cuarto conectividad es restringidísimo en la mayoría de los lugares. Ni siquiera los de informática pueden acceder ahí, solo algunos. eh, por ese tipo de cosas, digamos, para evitar amenazas internas. En la parte de cuestiones legales y éticas, digamos, eso de la ciberseguridad es algo que hay países donde ya se ha desarrollado más, pero digamos, es algo que en realidad no está tan desarrollado como otras cosas. Entonces, digamos, no hay suficientes leyes para regular estas cosas. Hay muchas cosas que no se regulan. Por ejemplo, las criptomonedas, digamos, es algo de lo digital que no se regula. Aquí, digamos, en las cuestiones legales y éticas, tenemos muchos países, por ejemplo, Costa Rica, donde el marco legal que existe es muy pobre, digamos, no está lo suficientemente desarrollado. Hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, en Costa Rica, por ponerles un ejemplo, la parte de ciberseguridad la lleva el MISIT, pero hay muchos expertos en ciberseguridad, digamos, de aquí el país, por ejemplo, que opinan que no debería llevarlo el MISIT, que debería llevarlo es el OIJ, porque si pasa algo con eso, digamos, el OIJ, no sé, así como entrenan policías, bueno, policías no, agentes y todo eso, deberían entrenar personas en ciberseguridad también, porque ahora es algo que se está dando mucho en el país. Entonces, digamos, hay mucha tela que cortar. Y la guerra cibernética es ya el tercer tipo de datos, digamos, que atacan los delincuentes. Son los datos ya país, digamos. Hay muchos países donde contratan hackers, los forman, los contratan y les pagan salario al gobierno y todo. ¿Por qué? Porque quieren robar los datos de otros países. Países como Estados Unidos, China, Irán, Rusia, Francia, todos esos países desarrollados, digamos, tienen sus hackers. Inclusive países tal vez no tan desarrollados, pero como con Norcorea, por ejemplo, o Corea del Norte. Son países que, digamos, que buscan robarse datos de otros países. Entonces, ya está eso, digamos. Ahora las guerras también son cibernéticas. Este fue el capítulo 1. Voy a pasarme al capítulo 2 de una vez. El capítulo 2 es cortito, los capítulos son cortitos. Ok. Ataques, conceptos y técnicas. Análisis de un ataque. Bueno, primero, ¿qué es lo que busca un ataque? Un ataque, para poder entrar al sistema, busca una vulnerabilidad del software. Entonces, cuando se hacen ataques, el primer ataque que se hace, por ejemplo, no va nunca o cuesta mucho que vaya dirigido a robarme la plata de una vez o a afectar los equipos. Los primeros ataques que se hacen van dirigidos a ver qué debilidades tiene la seguridad de la compañía o de la persona o lo que sea. Buscan vulnerabilidades, errores en el sistema operativo, código. Las vulnerabilidades pueden ser de software o de hardware. Esto que dice Project Zero es cuando se descubre una vulnerabilidad para la cual no hay solución. Porque muchas veces, por ejemplo, descubren una vulnerabilidad de Windows 11, por ejemplo. Entonces Microsoft tira una actualización y si usted instaló la actualización, ya su equipo no es vulnerable. Entonces ya no es Project Zero. Pero si usted no tiene la actualización, digamos, si usted le desactiva las actualizaciones, su equipo va a ser vulnerable. Sigue sin ser Project Zero, pero es vulnerable. Project Zero es cuando se descubre una vulnerabilidad y no hay solución todavía para esa vulnerabilidad. Porque usualmente cuando descubren alguna falla o algo así, lleva un tiempo, dependiendo del tipo de falla y todo, para sacar la actualización. Este, pero las vulnerabilidades son como errores o fallas que pueden haber en una compañía, en una computadora, en un software, en un programa, puede ser un navegador, puede ser, no sé, pueden ser muchas cosas. Puede ser inclusive una compañía que tenga, no sé, un empleado
que sea muy chismoso, entonces le sacan fácil la información por ingeniería social. Eh, una vulnerabilidad puede ser, no sé, que en una compañía las computadoras que tienen los antivirus no los actualizan o que los actualizan una vez por mes, nada más, los de informática, no los tienen automáticamente o no sé, pueden ser cosas así, digamos. Y en vulnerabilidad de hardware son diseños o defectos del hardware más bien. El hardware es lo tangible, ¿verdad? Lo que se puede eh, tocar. Tipos de vulnerabilidades y desbordamiento del buffer. El buffer es como un tipo memoria que hay en los dispositivos. Entonces, cuando yo uso más de la memoria que tengo, o cuando un programa utiliza más de la memoria, perdón, memoria que tiene limitada, entonces se da un desbordamiento del buffer. Cuando hay una entrada no validada, yo tengo que validar bien las entradas para ver que en alguna entrada no, no introduzcan algún dato que el software no va a reconocer, digamos, como el que puede actuar de forma no controlada. Condiciones de carrera, esto es cuando los programas llevan como una serie de pasos que se deben cumplir en orden. Entonces, no, no, no se verifica bien, y los ciberdelincuentes o los delincuentes pueden introducir un paso que no va o algo así y pueden afectar un poco el software. Debilidades en las prácticas de seguridad, que no tengan seguridad o accesos a ciertas partes de la compañía, por ejemplo, o ciertas cuentas. Por ejemplo, que yo tenga una base de datos y que todos los programadores tengan acceso de administrador a la base de datos. Entonces, eso es una debilidad en la práctica de seguridad, por ejemplo. Problemas de control de acceso, no proteger los equipos, tanto físicamente como digitalmente. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que si yo tengo los servidores, que nadie puede acceder a los servidores, porque si no cualquiera entra y le conecta una llave Maya y ya. Eso fue todo lo que se ocupaba para que se propagara el malware en la red. Y digitalmente que este, no darle cuentas a cualquier persona, digamos. O, por ejemplo, no tener una contraseña que sea 123 nada más o algo así. Ok, tipos de malware. Entre los principales tipos de malware tenemos el spyware, que lo que busca es espiar. Espiar a ver qué hace la gente, puede ser un keylogger o algo así, que lee las teclas que uno digita, etcétera, etcétera. Un bot es como un tipo de robot, o por decirlo así, como un robot, hace o sea, hace que la computadora sea como un robot o un zombie, que está a la espera de órdenes, o que ya viene programada para hacer algo en específico. Muchas veces se hacen botnet, que son redes de bots. Cuando un atacante, digamos, tiene muchas computadoras infectadas y les manda que hagan algo, que ataquen a otra página o algo así. ¿Para qué se usa el bot, digamos? Sí, porque el atacante infecta una computadora X y hace un ataque desde esa computadora. Entonces, cuando rastrean desde donde se hizo el ataque, no van a llegar al atacante porque la computadora del atacante nunca se usó para hacer el ataque. Se hizo desde otra computadora, que la persona no sabía que la computadora se estaba usando para eso. Tenemos el ransomware, que eso fue de hecho lo que le hicieron al Ministerio de Hacienda aquí en Costa Rica. Este, Se le metió un virus, digamos, que lo que hizo fue encriptar, bueno, cifrar los datos. Lo cifró y cuando uno cifra, digamos, bueno, yo les enseñé en clases, ¿verdad? Que hay paginitas para uno, o más bien, pues, vamos a ver qué es lo que es cifrar. Cifrar es cuando yo tengo algo, digamos, bueno, escribamos algo que tenga sentido. Yo escribo eso, por ejemplo, y si yo lo quiero cifrar, yo le pongo una clave, voy a ponerle 1234 y lo cifro. Entonces, lo que yo escribí, hola, ¿cómo está? Me lo cifró en esto. Eso es cifrar, digamos. Cuando se pasa bueno, hagámoslo más pequeño esto para poder verlo bien. Cuando yo paso algo
un mensaje o un archivo a algo totalmente ininteligible. O sea, esto no se puede leer, no se puede entender. Entonces yo lo pasé a esto, digamos. Ven, si yo lo intento descifrar, ocupo la contraseña, porque si yo le pongo contraseña 123, me va a decir que es incorrecta. Entonces no puedo accesar la información hasta que yo no introduzca la contraseña correcta. Entonces si yo pongo, por ejemplo, 1234 y lo descifro, me tira el mensaje. Ven, esto es cifrar, digamos, es muy utilizado en la seguridad, pero también lo utilizan los delincuentes, el ransomware. El ransomware lo que hace es que cifra todos los archivos de la compañía, todos los archivos que se encuentren. En este caso, cifraron todo lo del Ministerio de Hacienda y pedían una recompensa por la clave para descifrarlo. Pedían una recompensa, tenían que pagar no sé cuántos millones y ellos le daban la clave. Toma, esta es la clave, si puedes descifrarlo. Y ya lo descifraban. Pero digamos, eh, ese es el ransomware, digamos, ahora se utiliza mucho. Hacienda no pagó lo que estaban pidiendo. Hacienda tenía los respaldos. El único problema que tenía Hacienda era que no sabía hasta qué, o qué, no sabía qué alcance tuvo el ataque. Entonces, si conectaban el respaldo a las redes, no sabían si se iba a volver a infectar el respaldo. Entonces, por eso fue que duraron tanto arreglando. El scareware es cuando me asustan con algo. Por ejemplo, cuando yo me meto a alguna página y me sale un mensaje, tu computadora está infectada por un virus, dale aquí para analizar. Y yo le doy ahí para analizar y más bien me infecté del virus. O sea, esos anuncios era un- una estafa, un intento de infectarme de algún malware. Ese es el scareware. El rootkit es cuando un programa se hace pasar por algo útil, pero ahí por debajo también viene un malware. Por ejemplo, los más comunes son los activadores de Windows o de Office. Esos activadores, algunos sí puede ser que vengan, entre comillas, sanos, muchos otros van a venir con virus. Pero digamos, usted ejecuta el rootkit, el activador, le activa el Office, le activa el Windows, perfecto, se lo activó, pero tome, ahí también por debajo venía un malware, que lo que va a hacer es abrir puertas traseras, digamos, abrir huecos en la seguridad para que otros malware ingresen. Y hombre en el medio, o man in the middle, es cuando eh, en las redes normalmente existen dispositivos que son como los dispositivos centrales, ¿verdad? Eh, Como los que manejan la red, por ejemplo, el router. Entonces, man in the middle es cuando una computadora, no sé, un dispositivo, se hace pasar por el router. Entonces, al hacerse pasar por el router, todos los datos de la red van a pasar por él. Ese es el man in the middle. Y síntomas de malware es archivos eliminados, modificados, por ejemplo, aquí rápidamente, si ustedes presionan Control Shift Escape, les va a salir el administrador de tareas. Ustedes aquí van a ver porcentajes de uso de los componentes de la compu. Por ejemplo, si ustedes ven que el CPU está en 99% y lo único que tienen abierto es PowerPoint o el navegador, ustedes pueden empezar a sospechar algo está mal. O si ven la memoria con mucho uso también y ustedes apagan la compu todas las noches y no están corriendo nada pesado, también algo anda sospechoso ahí. Igual con el disco duro. Bueno, el disco duro si está muy arriba el porcentaje puede ser más bien que el disco duro esté malo también. O puede ser que a la compu le haga falta alguna actualización de Windows también. Pero estos porcentajes, digamos, es como una forma rápida de uno ver si algo anda bien o mal. Es otra forma como de uno identificar algo que pueda andar mal. Métodos de infiltración, cómo hacen esos malware para entrar a la computadora o a la red. Ingeniería social, ¿verdad? Manipulación de las personas. O sea, ustedes engañan a las personas, les hacen creer algo y así se aprovechan de la inocencia, por decirlo así. Por ejemplo, pretexto que ustedes, no sé, se me ocurre, llegan a una venta de carros. eh,
llegan a una venta de carros y dicen, va, y ves que vamos a comprar un carro aquí, allá, pero no ando, no sé, no ando la cédula. Pero en la llave maya que yo tengo aquí ando, la ando en PDF. Entonces usted le dan la llave maya al vendedor y el vendedor se va, la mete a la compu y tal vez no se encuentra el PDF, tal vez sí, o ustedes le dicen después de que se lo imprimen, no, ya no voy a comprar y no sé qué, y tal vez lo que iba en la llave maya era un virus, un malware que ustedes querían meter a la compañía. Y si esa compañía, y si esa computadora, perdón, donde imprimieron eso, estaba pegada a la red empresarial, digamos, a la red de la compañía, ahí se metió el malware. Si está pegado a una red de invitados, no hay problema. Están en redes diferentes, no se van a infectar, pero digamos, la ingeniería social es muy utilizada para eso. El seguimiento es cuando, por ejemplo, usted va eh, a entrar a un lugar, a una compañía X, digamos, y usted ve que una persona, con el badge, marcó, le abrió la entrada y usted entra detrás de la persona. O usted le dice, espéreme, no me cierre porque ando buscando a fulanito. Entonces la persona ahí inocentemente le abre a usted para que usted pase a buscar a fulanito. Y era mentira. Usted lo que va a hacer es meter un malware o algo así. Y quid pro quo es cuando ustedes eh, como que intentan cambiar una cosa por otra. O le ofrecen un beneficio por algo. Por ejemplo, que ustedes alguien los llame para pedirles, no sé, los datos de la cuenta porque se acaban de ganar una rifa y ocupan pasarle la plata. Y ustedes, le dan el PIN o le dan el numerito atrás de la tarjeta, digamos. Entonces se fueron en todas. Por pensar que les iban a dar algo, dieron los datos. O a veces que nos llegan correos que es que eh, para, no sé, para que nos acaban de descubrir la contraseña, no sé. Que ingrese sus datos personales para protegerlo y no sé qué, y pum, más bien eso es un ataque. Decodificación de contraseñas de Wi-Fi. Para la configuración del Wi-Fi hay varios protocolos. El principal se llama WPA2, que en 2000, creo que fue en 2017, en 2016, no me acuerdo, que lo hicieron vulnerable, el WPA2, pero nada más sacaron una actualización y ya está seguro. Pero digamos, hay ciertos protocolos en Wi-Fi que no son del todo seguros, hay otros que sí, entonces digamos hay que aprender un poco eso. Ataques por fuerza bruta, cuando empiezan a poner y poner y poner y poner contraseñas hasta que pegan alguna. De hecho hay herramientas, aplicaciones donde uno pone palabras clave y esa aplicación empieza a generar y generar y generar y generar contraseñas. Y monitoreo la red es como el man in the middle, digamos. Alguien me da la contraseña, no sé, para el celular o algo así, y yo empiezo a monitorear la red eh, para descubrir la contraseña. Suplantación de identidad es cuando se envían correos electrónicos fraudulentos para engañar a los usuarios. Esto es muy común, que envían un correo no sé, del Banco Nacional, digamos, o cualquier banco. Envían un correo al banco, este, con un link. Es necesario que actualice sus datos, si no sus cuentas van a ser deshabilitadas, bla, 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 bla. Y tratan de asustarlo a uno y puede perder sus fondos o no sé. Entonces, uno se mete al link asustado y llena los datos, y era un correo falso de alguien que parecía ser el Banco Nacional, pero no era el Banco Nacional. Y ataques a la vulnerabilidad es eso que ya yo les decía antes, ¿verdad? Que los atacantes, los primeros ataques que hacen van dirigidos a descubrir qué vulnerabilidades pueden haber en una compañía. Como por ejemplo que en la red yo tenga habilitado un protocolo que no esté utilizando, un puerto que no esté utilizando. Entonces, digamos, yo tengo habilitado el puerto de FTP y no estoy utilizando FTP en la empresa. Entonces, eso puede ser una vulnerabilidad, digamos. Esos son el tipo de ataques que hacen. Estos ya son tres tipos de ataques. Son de negación de servicio. De negación de servicio es cuando una, eh, una persona atacante, digamos,
envía muchas solicitudes de acceso a una página. Por ejemplo, una persona quiere ingresar, no sé, quiere votar a la página de la municipalidad, por ejemplo. Entonces, el servidor de la municipalidad tal vez tiene ciertas limitaciones, entonces no aguantaría todos los ataques que le quieren hacer. Entonces, esto de negación de servicio es que una persona le hace muchos intentos de accesar a la página, tanto, que la página web no puede responder a todos los intentos. Entonces, cuando una persona que sí de verdad quiere accesar a la página a buscar alguna información, no puede. La página está caída porque está tan saturada resolviendo todas los intentos que le mandó el atacante que no puede responder. Ese es el de negación de servicio. Y el de abajo de DOS es lo mismo, nada más que el atacante, más inteligentemente para que no lo descubran, intenta acceder a la página desde muchas otras computadoras. O sea, instala bots en muchas otras computadoras, estamos hablando de miles de computadoras, e intenta accesar a la página desde todas las computadoras al mismo tiempo. Obviamente el servidor, al no poder procesar tantas solicitudes, colapsa, este, y se cae la página. Y el envenenamiento SEO es cuando normalmente en las búsquedas de Google hay formas de posicionarlas, de hacer que estén más arriba, ¿verdad? Que estén entre los primeros lugares que salgan. Eso es muy común que usen las empresas, las compañías. Este, pero los atacantes también buscan posicionar arriba en Google páginas fraudulentas. Por ejemplo, un atacante se hace una página este, del banco Patito o se hace una página, no sé, del BCR e intenta una página falsa, obviamente, para robar uno de los datos e intenta posicionarla arriba en Google como si fuera verdadera. Eso es un envenenamiento SEO. Y los ataques combinados, que son los que más comúnmente se utilizan, es cuando se hacen dos o más, cuando se utilizan dos o más técnicas de estas en un mismo ataque. Entonces, tal vez primero con ingeniería social descubren algunos datos y pum, nos mandan un bot y después del bot nos, meten un spyware. Pero son cuando se usan varios tipos de estos ataques, varios tipos de estas técnicas. Y la reducción del impacto es, esto es básicamente que nosotros no vamos a poder evitar al 100% que nos ataquen. O sea, por más que nosotros querramos, por más que nosotros lo intentemos, siempre nos van a atacar. Siempre vamos a sufrir alguna vulnerabilidad o algún daño o algo, siempre, siempre. Pero lo que hay que tratar de hacer es reducir el impacto. O sea, que si a mí me atacan, que no se me vaya toda la compañía, sino que se me vaya una parte mientras yo lo resuelvo. A eso es a lo que se refiere más bien la reducción del impacto. Tratar de que la afectación sea lo mínimo posible. Para eso, ¿verdad? Hay que comunicar el problema, ser sincero y responsable, porque cuando se tiene una compañía hay que decirle a los usuarios, vean, nos robaron estos y estos datos, los atacantes tuvieron acceso a esto y esto. Proporcionar detalles, comprender la causa, tomar medidas para evitar otra infracción similar en el futuro, asegurarse que todos los sistemas estén limpios y, muy importante, capacitar a los empleados, clientes y colaboradores. Este fue el capítulo número 2. Vamos con el capítulo número 3. Protección de sus datos y privacidad. Ok, para proteger nuestros datos en la red, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hay hay elementos tanto físicos como de software. Hay de los dos. Entonces, por ejemplo, hay que utilizar el firewall. El firewall igual puede ser tanto físico como en software. Hay dispositivos, digamos,
Como yo decía, comprar un router, pero es comprar un firewall que lo que me hace es protegerme la red. Tiene ciertas configuraciones que van a permitir que se filtre la red para que solo lo que yo de verdad quiero que pase, pase y no pasen otras cosas, digamos. También es importante utilizar antivirus y anti-spyware, eh, administrar el sistema operativo y el navegador, o sea, tenerlos actualizados, porque normalmente esas actualizaciones son muchas, son actualizaciones de seguridad para encubrir ciertas vulnerabilidades, utilizar las redes inalámbricas de forma segura. Esto es, por ejemplo, que si yo estoy en una red pública, por ejemplo, de una biblioteca, de un restaurante, del aeropuerto, eh, que yo no haga, que yo no me mete a hacer transacciones bancarias desde esa red. ¿Por qué? Porque yo no sé a qué me estoy conectando, yo no sé qué otras personas están conectadas ahí, o si yo voy a un hotel tengo que tener cuidado también, porque yo no sé qué cosas están ahí, digamos. ¿Quién está viendo mi información? Yo no sé. Yo no sé qué hay en el otro lado de la red, entonces hay que ser muy cuidadosos siempre. Apagar el Bluetooth cuando no lo utilice, ¿verdad? Si no, la gente también se podría conectar por Bluetooth e intentar atacarme. Usar contraseñas únicas. Es muy común que nosotros tengamos muchas cuentas. No sé, tenemos cuentas de Facebook, Instagram, correo, el banco, Spotify, Steam, Epic Games, no sé, tenemos muchas cuentas. Y usualmente utilizamos la misma contraseña para todos. Entonces tenemos que tratar de tener contraseñas únicas para cada cuenta en línea o utilizar administradores de contraseñas. Un administrador de contraseñas es un programa o una plataforma, página, donde yo guardo todas mis contraseñas. Entonces cada vez que yo ocupo accesar, no sé, a Gmail, no hace falta que yo me sepa la contraseña porque el administrador de contraseñas se recuerda la contraseña por mí. Entonces de esa forma yo tengo una contraseña para cada plataforma diferente y no me las tengo que acordar. La única contraseña que me tengo que acordar es la contraseña del administrador de contraseñas. ¿Ok? Eh, utilizar una frase en lugar de una palabra. En vez de yo utilizar una palabra con mayúsculas, números y todo eso, es más seguro que yo utilice una frase. Entre más larga sea la contraseña, es más segura. Encriptar los datos, que cuando yo paso información, tenga los datos encriptados. O por ejemplo, Microsoft ahora en Windows ofrece la opción de que uno puede encriptar los datos. Y si los datos están encriptados, otras personas no van a poder, pueden copiar los datos, sí, pueden copiarlos, pueden robarlos, pueden agarrarlos los datos, pero no los pueden ver. Porque así como yo les acabo de enseñar, digamos, si una persona ve esto, no sabe qué está viendo, no sabe qué significa esto, porque está encriptado. Entonces, muchos dispositivos ahora, inclusive cuando ustedes se compran una llave malla nueva o un disco duro externo nuevo, usualmente viene con algún programita para encriptar los datos, que solo se puedan ver con contraseña. Entonces, si alguien les roba a ustedes la llave malla o el disco duro, y sí, se lo robaron, pero ustedes pueden estar tranquilos de que no van a poder ver los datos, a menos que ustedes le hayan puesto contraseña 1234, ¿verdad? Pero si ustedes tienen una contraseña medianamente decente, no va a haber problema. Respaldar los datos también es muy importante. Ahora, de hecho, se utiliza mucho la nube, ¿verdad? O sea, que los datos se respaldan en Internet. Entonces, ya no, o sea, ya son más fácilmente accesibles desde cualquier lugar. eh, y eliminación de esos datos en forma permanente, ¿verdad? Cuando yo tengo algo en la compu y lo borro, no lo borré realmente. Ahí están los datos. Pareciera que se borró, pero no se ha borrado. Entonces, hay muchas aplicaciones que uno puede utilizar para eliminar de verdad permanentemente algo. Aunque ustedes lo eliminen de la papelera de reciclaje, ahí siguen los datos todavía. No es que se han eliminado ni nada. Protección de la seguridad en línea. La autenticación de dos pasos es muy importante. La autenticación de dos pasos es cuando yo me meto a una cuenta, no solo dependa de mi contraseña para entrar, sino que también dependa de otra cosa. Por ejemplo, que me manden un mensajito y yo tenga que poner un código que me mandaron de ese mensajito. Puede ser por mensaje de texto, puede ser por correo, que me manden el mensajito.
O los bancos, por ejemplo, utilizan elementos físicos. Bueno, por ejemplo, el BCR utiliza la clave dinámica, ¿verdad? Que es una tarjetita que le dan a uno con unos números, entonces uno tiene que introducirlos. El Banco Nacional utiliza el token celular, que es una aplicación que uno instala en el celular y le genera un número aleatorio ahí y que uno lo incluye, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, También está este protocolo OAuth 2.0, que lo que permite es, por ejemplo, cuando, cuando yo me registro en una página e inicio sesión con mi usuario de otra página. Por ejemplo, yo inicio sesión en Spotify, pero para iniciar sesión utilizo los datos de inicio de sesión de Facebook. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se está utilizando este protocolo? Lo que pasa es que en Spotify yo nunca introduzco ni mi nombre de usuario ni mi contraseña. O sea, a Spotify yo nunca pongo ni usuario ni contraseña. Lo que Spotify hace es comunicarse con Facebook, decirle, Facebook, esta persona está intentando entrar, si es quien dice ser. Facebook no le manda ni usuario ni contraseña, nada más le manda si es, déjalo entrar. Pum, entré en Spotify sin poner usuario y contraseña. Nada más entré nada más entré porque Facebook le dio permiso. Digamos, eso es este protocolo. Eh, para proteger la privacidad en línea, nuestros datos en línea, también tengo que hacer esto, ¿verdad? No compartir demasiado en las redes sociales, ¿verdad? Por lo que ya yo les dije a ustedes hace un rato, de que hay programas para descifrar las contraseñas y si yo comparto mucha información, puede ser utilizado por los atacantes. Eh, Esto también, de hecho, ya esto lo quitaron mucho, lo de responder a las preguntas secretas. Antes le ponían a uno, no sé, el lugar de nacimiento de su mamá, nombre de su primera mascota y no sé qué y no sé cuánto. Pero eso ya no se usa. ¿Por qué? Porque esa es información que pueden utilizar los atacantes. Entonces, más bien dicen ahí responder con cosas falsas, pero que no se vaya a acordar, ¿verdad? Eh, y privacidad de correo electrónico y navegadores web, ¿verdad? Es muy común que yo, si utilizo una compu que no es la mía, que yo me meta en un modo privado en esa computadora. ¿Por qué? Porque así yo sé que no se está guardando ni el historial, ni contraseñas, ni datos, ni nada que yo introduzca ahí. Igual, el modo privado, una persona que esté dentro de la red podría ver lo que yo esté haciendo, pero es como agregar una capa más de protección, una capa más de seguridad a mis datos. Y cifrar los correos electrónicos, ¿verdad? Para que cuando viajen por la red que viajen, vayan cifrados, que no lo entienda la persona. Es como antes los mensajes de WhatsApp no se cifraban. Fue hace como 3 años o algo así, 2, 3 años, no sé, 4 años, que se empezaron a cifrar, que por eso le salía a uno un mensajito. Eso quiere decir que la información mientras viaja no la va a entender la persona. No puede ver el contenido de lo que viaja ahí. Porque antes, si usted estaba mandando un mensaje por WhatsApp y yo estaba conectado a la misma red que usted estaba conectado, yo podía, con un poco de malicia y conocimientos de red, yo podría ver lo que la información que estaba pasando por ahí. Yo perfectamente podía ver las conversaciones. O un atacante, digamos. Este fue el capítulo 3. El capítulo 4 es cortito también. Y el capítulo 5 es súper cortito. Protección de la organización. Los firewall. Bueno, los firewall, como les decía antes, son los dispositivos o las configuraciones, porque puede ser físico o puede ser también software, que se utilizan para evitar el acceso no deseado de ciertas cosas a la red. Es como para controlar o filtrar las comunicaciones entrantes y salientes. Eh, los puertos, los puertos son como un numerito de identificación, digamos, que se le da a ciertos servicios que hay en una red. Por ejemplo, un servicio, uno de los más utilizados es el servicio HTTP, que es el que nos permite navegar en Internet. Para que un servidor o una computadora puedan navegar en Internet, tienen que tener el puerto 80 o el HTTP abierto para que por ahí viajen los datos de navegación de Internet. Esto de los puertos se utiliza como para identificar
los datos que vienen de la red, ¿para qué son? Entonces, si algo entra por el puerto 80, quiere decir que son datos son datos que van para un navegador web. Y así hay muchos puertos, digamos, está el puerto de DNS, el puerto de FTP, el de Telnet, el de SSH. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un puerto, digamos, yo tengo el HTTP abierto en un servidor que no tiene que navegar en Internet, en un servidor que sí ocupa Internet, pero es solamente para compartir la Internet a las otras compus, no es para el navegar en Internet. Entonces, si yo tengo un puerto abierto que no estoy utilizando, eso puede significar un riesgo para la seguridad del servidor, porque por ahí pueden atacar. Entonces, escaneo de puertos es algo que hacen los atacantes para identificar qué puertos están abiertos. Entonces ellos dicen, bueno, si tiene tal, tal, tal y tal puerto abierto. Vamos a ver si puedo atacar por este. Es normal que haya ciertos puertos que estén abiertos, digamos. Entonces, si yo sé que tengo un puerto abierto, yo enfoco mi seguridad en ese puerto, digamos, o en esos puertos que están abiertos. Pero si yo tengo un puerto abierto sin saber que está abierto, yo tengo el puerto de Telnet abierto sin saber que ese puerto esté abierto, entonces es un riesgo para la seguridad. Algunos de los dispositivos de seguridad, ¿verdad? Son los firewall, también los routers y los switches se pueden configurar como dispositivos de seguridad para evitar que se conecten dispositivos que no deseamos que se conecten. Ok, detección de ataques en tiempo real. Eh, Ataques de día cero, digamos, es cuando hay una vulnerabilidad que no sabíamos que existe y nos atacan esa vulnerabilidad. Entonces se meten a la compañía o a la red de la compañía y no sabemos cómo lo hicieron. Son los que dan más miedo porque es como contrarreloj todo. Eh, Análisis en tiempo real de principio a fin, ¿verdad? Lo que se trata de hacer es estar activamente analizando en busca de ataques con el firewall y los dispositivos de red, detectar el malware, detectar anomalías. Por ejemplo, que si uno detecta que la red se está usando mucho a medianoche cuando ya no hay gente en la compañía, uno dice, bueno, está un poco raro que aún a medianoche, si ya los equipos están apagados y no hay gente trabajando, que la red tenga cierto uso, es un poco raro. O si yo empiezo a ver que hay ciertos archivos que se borran o que eh, el rendimiento se ve afectado de la red o de las computadoras, bueno, yo empiezo a decir, eso está raro. Los ataques de DOS, digamos, requieren respuesta y detección en tiempo real, porque recuerden que los ataques de DOS son esos ataques que donde muchas computadoras intentan acceder a una misma página para botar esa página. Entonces son ataques que necesitan clasificarse en ese momento, digamos, de que son ataques y, y descartarlos para que otras personas puedan acceder a la página. Bueno, aquí en esto no me voy a meter, ¿verdad? Porque aquí nos introducen a ciertas cosas de Cisco, de eh, ciertos productos de Cisco, digamos. Entonces en esto no me voy a meter mucho, digamos, es como ciertos productos de Cisco, qué es lo que hacen, para qué sirven, y etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de las mejores prácticas de seguridad son medidas de seguridad físicas, como les decía, proteger el acceso a los recursos de la compañía, eh, que no entren a cualquier parte, o por ejemplo, si tengo un switch o un router y que no está con gabinete, que los puertos de red estén desactivados eh, para que no se puedan conectar. Medidas de seguridad de recursos humanos, ¿verdad? Ver la gente que se contrata, muy importante, implementar controles de acceso, comportamiento a seguir en la ciberseguridad. Bueno, aquí hablamos un poco de la botnet, que es un grupo de bots, ¿verdad? Como ya les dije anteriormente, un bot que es usualmente se infectan, digamos, al visitar una página web, abrir un archivo adjunto correo electrónico, abrir un archivo medios infectados, no sé, de la llave Maya o algo así. Entonces aquí muchas computadoras
infectadas por los bots, se intentan comunicar con los atacantes para recibir las instrucciones de qué hacer y todo eso. eh, y aquí, como les digo, es más propaganda de Cisco, entonces no me voy a meter mucho en eso, de cómo los dispositivos de Cisco, y usualmente, bueno, hagámoslo general, usualmente los dispositivos, servidores, etcétera, etcétera, se actualizan cada cierta hora, cada ciertos minutos, cada cierto tiempo, se actualizan para conocer nuevas amenazas. Digamos, hay páginas de amenazas donde normalmente se están publicando, bueno, hay una vulnerabilidad aquí o hay un nuevo virus aquí y allá, y los servidores y los dispositivos usualmente se están este, actualizando con esa información. Eh, Esto es como la cadena, no sé por qué le ponen de eliminación, pero es como la cadena de... Ah, kill chain, es que lo tradujeron mal, fue. Como los pasos que sigue un ataque. Primero el reconocimiento, donde empieza a ver qué puertos están abiertos, qué no, eh, cómo puede introducirse en la compañía o en el objetivo que van a atacar, cómo puede introducirse ese malware. Militarización es cuando empiezan a crear el ataque en específico, digamos, hacia ese, hacia ese, hacia esa vulnerabilidad que descubrieron, cómo van a crear ese ataque, digamos. La entrega es cuando ya mandan el ataque, no sé, que lo mandan por correo electrónico, que lo mandan por una red Wi-Fi que descubrieron que estaba conectada a la compañía. No sé, la entrega es ya cuando hacen el ataque, no sé, si descubrieron por una llave maya lo podían hacer. El método de entrega del ataque. Explotación es cuando eh, el malware entra en la red. Cuando ya el malware está dentro, digamos, de la red o de el dispositivo, digamos, pero ya cuando el malware ya se produjo una violación de seguridad, digamos. La instalación es cuando ya se instala ese malware, o sea, ya entró a la red y después se instala. Comando y control es cuando ya está esperando nada más que pase algo, o recibir instrucciones, o que le den la indicación, o está esperando que pase algo en específico. Y acción es cuando ya se desata, digamos, cuando ya hace lo que iba a hacer, digamos, robar la información, encriptarla, cifrarla, o no sé, ya para lo que fue creado. Entre más arriba esté, entre más rojito esté, digamos, eh, va a conllevar un mayor esfuerzo y un mayor costo para corregir esa brecha en la seguridad. Eh, También hay seguridad basada en el comportamiento, digamos, que es cuando los dispositivos utilizan señuelos, dejan un puerto abierto al propio para servir como un señuelo, pero parece que está abierto, pero está muy vigilado, entonces eh, digamos, es para analizar el atacante, para ver el comportamiento y todo eso, y así poder crear una mejor defensa. Pero son utilizados los señuelos. Ahí ya más de Cisco, ¿verdad? Que no me voy a meter con eso de Cisco. El NetFlow, recopilación de información sobre los datos que atraviesan la red. La red normalmente, cuando los datos viajan, viajan en forma de paquetes. Eso se ve cuando vean redes, cuando vean CCNA. Pero esos paquetes, digamos, se pueden leer. Eh, con ciertos programas se puede ver la información que está ahí y, y agarrarla, digamos. Y ya aquí vienen más cosas de Cisco, que en esto no me voy a meter mucho, ¿verdad? Eh, con estas cositas de Cisco, ¿verdad? Libros, estrategias de seguridad, colección de consultas. Normalmente cuando, igual que en IT, digamos, cuando uno resuelve una falla de hardware o una falla de software, cuando uno resuelve una falla, lo mejor que uno puede hacer es documentarlo. ¿Para qué documentarlo? Por si vuelve a ocurrir algo similar en el futuro, usted saber cómo enfrentar eso.
Estos son más cosas de Cisco, pero como les digo, en esto de Cisco no me voy a meter mucho. Aquí están sistemas de detección de instrucciones, sistemas de prevención de intrusiones también. Son dos tipos de hardwares que existen para protegerse de los ataques. Este es el capítulo 4 y el capítulo 5 lo vamos a ver super flash porque es un capítulo súper corto y que también tiene mucha cosa Cisco. Hay muchas certificaciones para especializarse en ciberseguridad. Las más conocidas son esas de CompTIA, son las certificaciones más conocidas. Cisco también tiene otras certificaciones, por ejemplo, bueno, esta es introducción a la ciberseguridad. También tiene Cybersecurity Essentials, tiene CyberOps y tiene otras, ¿verdad? Por ejemplo, las de CCNA, tener conocimientos en redes es básico para ciberseguridad. También Linux es muy utilizado en la parte de ciberseguridad para, para explorar las redes y para ver ciertas cosillas. Linux se usa mucho también. Es muy utilizado. Eh, en este momento hay bastantes vacantes eh, en ciberseguridad, porque es algo relativamente nuevo y es algo que las compañías no están prestando atención todavía. Las compañías le empiezan a prestar atención hasta que reciben un ataque. Entonces, cada vez se han hecho más ataques y cada vez las compañías van tomando más conciencia de que esto es necesario. Entonces, lo ven ya como algo necesario. Tienen que tener profesionales en esto. Y eso es todo. Eso es todo lo de introducción a la ciberseguridad. Hay cualquier cosa, si tienen una duda o algo, hay cualquier cosa, estamos hablando.